Julie Hablady Rivera Vargas es una destacada investigadora quien recientemente defendió su tesis doctoral alcanzando la calificación de aprobada con distinción. Julie Hablady es una profesional en el ámbito de la educación en ciencias naturales con una sólida formación académica y una trayectoria relevante en docencia e investigación. También es magíster en docencia de las ciencias naturales por la Universidad Pedagógica Nacional. Su formación de pregrado en física lo obtuvo en la misma institución, enfocándose en estrategias pedagógicas innovadoras para la enseñanza de esta disciplina. Profesora Julie, bienvenida a los micrófonos de Loud Stereo. Cuéntenos cómo se titula su tesis y cómo nace esta propuesta de investigación. Hola, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, pues el título de mi tesis doctoral es La perspectiva fenomenológica en la actividad experimental, aportes al cambio didáctico de profesores de ciencias naturales física. Este proyecto surge del interés de implementar actividades experimentales desde esta perspectiva fenomenológica, que es una perspectiva donde hay unas consideraciones particulares sobre el conocimiento y sobre el quehacer en el aula para generar pues cambios en los maestros de física, debido a que nosotros tocamos muchas vidas y es importante empezar a trabajar sobre las diferentes imágenes de ciencia que abordamos en el aula desde lo metodológico. Entonces, en este sentido, la experimentación, el trabajo experimental, considero que es vital en la formación del conocimiento científico escolar, y así es como surge inicialmente la investigación, intereses particulares sobre la actividad experimental y sobre nuevas formas de llevar el experimento al aula. ¿Cuáles son los principales temas o problemas abordados por usted en su investigación doctoral? Bueno, pues mi tesis doctoral inicialmente aborda las diferentes concepciones que tienen los profesores sobre el experimento. De allí pues tenemos algunos hallazgos y demás, y con esto pues nos vamos a decantar sobre las diferentes posturas del experimento en el aula. Nosotros proponemos también una interpretación desde la naturaleza de las ciencias, particularmente desde la perspectiva fenomenológica, frente a la concepción del conocimiento científico, y también sobre a la concepción de entender el aula como un fenómeno en construcción. De allí pues analizamos las diferentes formas de generar cambios y transformaciones de los profesores, y tenemos estos tres grandes bloques. Entonces, el experimento en el aula, la perspectiva fenomenológica como una forma de comprensión del conocimiento, particularmente el conocimiento científico, del conocimiento científico escolar, y de el aula como un fenómeno. Y finalmente pues diferentes formas metodológicas y planes para abordar el cambio didáctico de los profesores en ejercicio. ¿Cuáles fueron los objetivos y qué perspectiva teórica y metodológica privilegia usted en su investigación? Bueno, pues mi tesis tuvo como objetivo general caracterizar cambios en los conocimientos prácticos de los profesores sobre la actividad experimental a propósito de las reflexiones de la perspectiva fenomenológica para la enseñanza de las ciencias. De allí se desprenden tres grandes objetivos que nos ayudan también dentro de la ruta metodológica, y es reconocer pues las perspectivas teóricas de la fenomenología, también hacer un análisis sobre el impacto de las categorías concebidas desde la actividad experimental, y pues el análisis de una implementación llevada al aula con profesores en ejercicio. Frente al marco teórico, pues digamos que hay dos grandes bloques importantes que se propusieron, y una es la caracterización del fenómeno y la perspectiva fenomenológica propiamente para entender las actividades experimentales en el aula. Por supuesto, pues se hace un reconocimiento de esta perspectiva a nivel filosófico, epistémico, pero realmente lo decantamos como una postura para llevar al aula. También el otro gran bloque en el que nosotros trabajamos se hace sobre los modelos de formación de profesores. Principalmente se hace una caracterización sobre los modelos tradicionales y los modelos constructivistas, o también los cuales llamamos modelos alternativos, que nos ayudan a enmarcar la propuesta de trabajo que nosotros hacemos con los maestros. Frente a las consideraciones metodológicas, pues esta tesis se asume en un paradigma constructivista. Se hace un estudio de caso, teniendo en cuenta que el estudio de caso pues nos va a hablar de unos cambios únicos y profundos que tienen los profesores a propósito pues de sus características históricas, epistémicas, de experiencia y demás, que también concuerdan mucho con la perspectiva fenomenológica. El estudio de caso está compuesto de 2 profesores del distrito
que tienen una experiencia promedio de 15 años. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de esta tesis? Bueno, realmente pues tuve muchos hallazgos. Uno que me parece muy importante para resaltar es que cuando nosotros hacemos el estudio de antecedentes, encontramos que los maestros de física sí realizan bastantes actividades experimentales. Sin embargo, no hay una identidad epistémica que ellos reconozcan o reconocen el experimento desde una perspectiva, pero realmente en la práctica lo llevan de otra manera. Frente al proceso de implementación llevado con los maestros, nuestro trabajo estuvo centrado principalmente en el conocimiento práctico del maestro. A partir del acompañamiento que se tuvo aproximadamente por un año completo, sí se puede decir que hubo transformaciones en las formas de secuenciar, en las adaptaciones didácticas, llamémoslo así, y el trabajo experimental se consolida como un eje central e importante de la planeación y de la ejecución de las clases de física. Sin embargo, encontramos que al aplicar unos cuestionarios de entrada y salida, el conocimiento teórico de los maestros no cambia o no se modifica sustancialmente. Entonces, pues de allí surgen algunas preguntas sobre cómo a través del tiempo se pueden integrar estos cambios del conocimiento práctico en los conocimientos teóricos que tiene el profesor y cómo los manifiesta. Frente al ejercicio metodológico, el combinar la triangulación y el análisis del discurso pues realmente permite hacer una flexibilidad, pero también mantiene la rigurosidad de un trabajo de una lectura científica y sistemática. Y aunque nosotros teníamos propuestas 3 categorías, también nos aparecen unas categorías emergentes, las cuales llamamos a partir de, pues digamos, de todo el ejercicio de codificación y demás, cambio didáctico, que al realizar una contrastación conceptual, pues vemos que esta categoría se viene trabajando en esta línea de formación de profesores en ejercicio, y pues yo propongo realizar una caracterización de esta categoría emergente desde la perspectiva epistémica que tiene el profesor, también hablar sobre los fenómenos naturales que se estudian para enseñar en las ciencias, sobre la planeación y el ejercicio de reflexión didáctica que hacen los maestros. La otra gran categoría que no se tuvo en cuenta cuando se hizo el ejercicio de planeación fueron las manifestaciones emocionales. Aparecen constantemente durante todo el proceso y estas varían de acuerdo pues a los estados también de ánimo de los profesores, sobre las preguntas que se plantean en el ejercicio de planeación e intervención, y al hacer la contrastación conceptual pues se encuentra que los maestros están cargados altamente de sentimientos que están dirigidos hacia su ejercicio profesional. También durante el ejercicio en vivo de la codificación, yo hago o se establecen de acuerdo pues a la cantidad de datos, se establecen 3 tipos taxonómicos que son manifestaciones positivas, neutras y negativas. Y en esta contrastación conceptual pues encontramos que esta es una taxonomía que se utiliza bastante cuando se habla de las concepciones, actitudes que tiene el profesor en su ejercicio profesional. Creo que esos son a grandes rasgos hallazgos importantes de esta tesis doctoral. ¿Cómo evalúa y cómo fue su experiencia en el doctorado interinstitucional en educación? Mi experiencia en el doctorado creo que fue muy buena. Considero que el doctorado interinstitucional en educación es un doctorado que está actualizado, que se piensa frente a las necesidades educativas actuales del país y a nivel mundial. Los profesores que tenemos y los profesores invitados realmente generan una academia consolidada. Debo decir también que sí es un proceso bastante exigente académicamente y en términos de tiempo. Sin embargo, el plan de estudios como está pensado, flexible, con relación a las líneas, a los grupos de investigación, donde no hay un pensum fijo. Creo que es un plus que tiene este doctorado porque realmente permite ver las nuevas tendencias, la innovación, las nuevas formas de investigación. Los recursos que tuvimos siempre fueron pues acordes para lo que se necesita para realizar una investigación doctoral, y el equipo administrativo, como que el apoyo alrededor del estudiante es vital. Es un proceso bastante exigente, hay que decirlo, pero quedo muy satisfecha con la formación que me brinda el doctorado, con la consolidación como una investigadora,
como una científica en el campo de la educación en ciencias. ¿Qué recomendaciones o consejos le da a los nuevos estudiantes que ingresan a nuestro programa doctoral, particularmente en el énfasis de educación en ciencias? La recomendación que yo les doy es que tengan paciencia, que este proceso pues es un proceso largo. Es un proceso riguroso y pues se necesita mucho compromiso y creo que también de bastante organización. Creo que los profes o los que entramos a hacer un doctorado somos curiosos por el conocimiento y por aprender, y a veces tanta información y cosas nuevas que nos brindan los diferentes seminarios del doctorado nos pueden hacer desviar un poco la atención sobre el proyecto de tesis doctoral o sobre la tesis. Entonces, como tratar de estar siempre centrados y pues nada, aprovechar todos los seminarios, los expertos, los contactos que se hacen, los grupos de investigación de otras universidades y profesores invitados, porque eso realmente crea academia. La discusión, la participación activa, no solamente en los seminarios, sino en los eventos que se generan, los congresos, son oportunidades muy ricas para expandir el conocimiento y para dar a conocer lo que uno está haciendo, que también es importante escuchar otras perspectivas por fuera del énfasis, de la línea y demás. Para finalizar, ¿qué otros proyectos adelanta actualmente o piensa adelantar ahora que ya no tiene, digamos, la carga del doctorado interinstitucional en educación? Bueno, realmente ahorita estoy como proyectando muchos trabajos. Uno de ellos pues es como una actualización y transformación curricular del lugar donde yo trabajo en el área de ciencias naturales y matemáticas. Entonces pues este es un trabajo que se viene desarrollando con maestros a nivel institucional y también en términos de la perspectiva fenomenológica y su aporte en las actividades experimentales. Durante el ejercicio de implementación con uno de los maestros nos dábamos cuenta que quedaba un poco corto el proceso de formalización en términos matemáticos. Se trabajaba desde otros tipos de formalización. Entonces la idea ahorita es trabajar con un grupo de estudiantes para llevar a cabo secuencias de actividades experimentales como eje central del proceso de enseñanza y aprendizaje, y de allí cómo es factible empezar a hacer estos procesos de formalización desde la construcción de variables, su cuantificación, su estructura y demás, para pues llegar como a unos lenguajes más próximos a los planteados, pues digamos que en el conocimiento científico. Entonces esos son como los dos grandes proyectos que vengo desarrollando ahorita. La idea es que siempre tienen la intención de poner la actividad experimental como en el centro de esas transformaciones curriculares y también como aporte en el ejercicio de la construcción del conocimiento científico escolar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y gracias por este espacio donde podemos socializar tanto los proyectos como las tesis del doctorado. Muchas gracias, felicidades.